¿Han oído la expresión tan malos que son buenos? Pues no es el caso de estos animes. El día de hoy nos volveremos a bañar en el pozo séptico de la industria con el fin de traerles otro lote de animes que deben evitar si es que valoran su sanidad mental. Y no se preocupen, como nosotros perdimos eso hace rato, nos encargamos de resumir las joyitas rancias que encontremos. Sin más, yo soy Dart y estos son otros 3 animes que nunca debes ver. Comencemos. Mars of Destruction. Vamos con un anime tan feo como pegarle a una madre. Ambientado en un Tokio invadido por aliens como Evangelion, esta OVA nos narra las desventuras de un chico que es obligado por su papá a pelear contra extraterrestres por el bien de la humanidad como Evangelion, ya que pese a que no quiere es el único capaz de meterse en un Mars, un traje con el poder para hacerle frente a las criaturas como Evangelion más o menos. Y si se lo preguntan, no estará solo en esta cruzada, pues contará con la ayuda de un grupo de waifus que además de estar bien deformes, parece que no se quieren mucho entre ellas mismas, o así nos hacen ver cuando la cabeza de una de ellas literalmente es explotada por un rayo láser. ¿Cómo? ¡Con su rayo láser! Y ninguna de las demás parece importarle. Y nosotros quejándonos de X-Arm, pero bueno, ya llegaremos allá. Y así como nos presentan a los personajes sin ningún tipo de desarrollo o sentido, llegamos a la batalla final, en donde el Shinji peruano se enfrenta cara a cara con el líder de los aliens, quien le da la paliza de su vida. Pero cuando todo parece acabado, de las nalgas de alguien sale un rifle que el prota toma y dispara, acabando con el alien de un solo golpe. Sin embargo, antes de morir, el extraterrestre revela que su raza es la verdadera terrícola y los humanos son los verdaderos invasores que vinieron del espacio. Si es así, entonces ¿por qué los semáforos tienen forma de personas? No tiene ningún tipo de sentido esa conchinada de plot twist. Aunque si nos ponemos a pensar, quizás sí pueda que sea cierto, tan solo vean las caras de los protagonistas, eso de ninguna forma puede ser humano, pese a que esté animada y montada con las patas, sea pretenciosa a más no poder y la trama carezca de sentido narrativo. La verdad es que está bastante buena la nueva película de Evangelion. Y sí, básicamente eso es todo Mars of Destruction. Arte. Tenku Dansai Skilter Heaven. A lo largo de este video, o lo que llevamos de video, hemos visto bastante porquería, eso es innegable, pero al menos esa basura pretendía contarnos una historia. Sí, una horrible, pero una historia al fin y al cabo. Por fortuna para esta sección, pero por desgracia para nosotros, no podemos decir lo mismo de Tenku Dansai Skilter Heaven. Este pseudo anime de 18 minutos nos vuelve a situar en Tokio, porque sí, parece que no hay otra ciudad en Japón. En serio, si Tokio es tan horrible como estas series la pintan, la verdad es que preferimos quedarnos en Venezuela. ¡Wey! ¡No! Y bueno, probablemente se estén preguntando, ¿qué pasó ahora en Tokio? ¿Acaso apareció un calamar gigante? Pues sí. ¿Qué decirle? Así de impredecible es el clima en Japón. Un día llueve y otro aparece un tentacruel animado en Filmora. Vaya, y en resumidas cuentas, esta cochinada nos presenta a un puñado de monitas chinas que, por algún motivo desconocido, se montan en unos mechas rancios y se dan de palazos con un molusco volador que parece sacado de Dino Rey. Y el cual, sinceramente, no sabemos por qué lo quieren matar, si simplemente está ahí flotando sin lastimar a nadie. De hecho, más dañinos que el calamar son esos PNGs en 240p que el anime llama robots, pues son contaminación visual. Y mientras las chicas están ahí fastidiando al pez, pasan una serie de flashbacks randoms que no aportan nada salvo unas risas. ¿Qué se supone que significa esta escena y por qué están gimiendo? Un dato curioso es que el fansub que tradujo esta basofia se tomó su trabajo con tanta seriedad como nosotros y sacó de contexto todos y cada uno de los diálogos del anime, en especial el opening y ending, en donde en vez de traducir las líricas se decidió poner las letras de la canción de la Salchipapa y de Tusa, respectivamente. Dios bendiga a este genio. Después de un largo rato, Calamardo explota de la forma más barata posible y todos nuestros héroes se van felices a hacerse un almuerzo con restos que quedaron. O eso nos hubiese gustado decir si no fuese porque al final aparecen más calamares y se apoderan del mundo.
Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Nada. Exacto, que con los calamares no se jode. X-Arms. Sigamos ahora con el anime que estaba dando de qué hablar en las últimas semanas, y no por ser bueno precisamente. El esperpento audiovisual que presentaremos a continuación últimamente ha sorprendido a propios y extraños, y no precisamente por motivos positivos, todo lo contrario, es tan horripilante que muchos lo consideran como el anime de la temporada. Y antes de entrar en materia, queremos dejar en claro que esto no lo hicimos nosotros. X-Arms es nada más y nada menos que un Crunchyroll original. ¿Hecho en Blender? Sí, pero por ellos, no por nosotros. Ambientada en lo que probablemente sea un nuevo mapa de Free Fire, la historia nos presenta a Akira, un estudiante de preparatoria con dos grandes problemas. El primero es que parece sacado del San Andrés, y el segundo es que odia tanto la tecnología que a cada que ve un celular se marea y desmaya, porque solo Dios sabe, a lo mejor será porque su rostro se refleja en pantalla. Curiosamente, su hermano está animado en 2D y sí, se ve igual de rancio. También nos cuentan que sus padres murieron, probablemente del asco de verlos, pero nada de eso importa. De hecho, nunca se vuelve a mencionar en la historia. Lo bueno comienza cuando nuestro polígono decide salvar a una chica de unos matones, cuando de pronto un camión, o al menos eso es lo que parece, lo atropella. ¿Mi héroe? Eso fue muy isekai, ¿no creen? Luego de eso damos un tremendo salto temporal a un distópico y muy mal renderizado 2030, cabe destacar, donde una policía y un androide que parecen NPCs del Genshin se entran a tiros con unos traficantes en un barco. Sinceramente no sabemos si lo que vemos es un tiroteo o un server de VR chat, pero en fin, el motivo por el cual nuestras chicas están ahí es para recuperar un arma secreta llamada X-Arm, que resulta que es nada más y nada menos que el cerebro de nuestro protagonista convertido en una PC gamer con todo y webcam. Qué irónica es la vida, ¿no creen? Ahora, que Akira es una computadora, tiene conexión Wi-Fi, entradas USB y el poder de emparejarse con cualquier cosa electrónica, y así es precisamente como se sincroniza vía Bluetooth con la androide y logra derrotar a todos los malos, incluyendo al más fuerte de todos, que era un tipo con un X-Arms en forma de mano. Así es como nuestro poderoso Pentium 4 empieza a ayudar a la policía a derrotar villanos con X-Arms, lo que lo lleva a su segunda misión, hackear las cámaras de la ciudad con el fin de encontrar la guarida de una secta religiosa terrorista liderada por un cura antisistema, cuyo poder se basa en convertir a sus seguidores en bombas para que exploten en nombre de Dios. Y por si se lo preguntan, no son libaneses, solo son gente cansada de ser modelos hechos con el Unreal 1. Por cierto, a Akira casi se le funde el procesador mientras hackeaba, botó humo y todo, tal como le sucede a la PC de nuestro editor cuando utiliza Premiere. Prosiguiendo con la historia, gracias a Akira, la policía logra encontrar el escondite de los terroristas y a punta de disparos, que curiosamente suenan como grapadoras, logran salvar el día. Sin embargo, toda esta racha de buenas acciones hechas por nuestro prota son interrumpidas por un tremendo plot twist que nos revela que Akira en 2020 por alguna razón extraña se volvió Super Saiyan y destrozó todo Tokio. Por ello es considerado un enemigo de la humanidad, aunque él no se acuerde de nada. ¿Qué habrá pasado en ese entonces? ¿Cómo se habrá convertido en una PC gamer? ¿Por qué habrá gente en 2D y en CGI? Son preguntas cuyas respuestas la verdad no nos importan, puesto que nos resulta bastante difícil ver este anime y sinceramente es la animación más cochina que hemos visto en años. Se nota que el presupuesto fue una empanada y una Coca-Cola, y no solo por el hecho de que parezca Vice City con los gráficos bajos o el Cyberpunk 2077, aparte de eso los personajes van con lag, así como lo oyes, hasta Super Mario tiene más FPS que esta basofia. Francamente, lo único bueno de esta serie son las ilustraciones y covers. De hecho, de cierta manera la portada se siente como una miniatura clickbait. Por otro lado, el opening en cuestión, que también es una porquería, está repleto de efectos glitch. ¿Y quieren saber qué es un glitch? Un error. ¿Será esto algún mensaje subliminal? ¿O tal vez será una estrategia de marketing? Lo decimos porque el anime es tan malo que dan ganas de leerse el manga. Y con estas ranciedades termina nuestro tour por lo peor de lo peor. ¿Cuál de todas las series que presentamos les pareció más mala? ¿Alguna de ellas son sus gustos culposos?
déjenos su respuesta abajo en los comentarios. Asimismo, si quieren que hagamos de este formato una sección, nos gustaría ver muchísimo amor en este video. Sin más, yo soy Dart y nos vemos.